El día de hoy vamos a comenzar con nuestra unidad de números ordinales. Los números ordinales surgen como una generalización al concepto de número natural. Recordemos que n es un número ordinal si y solo si se satisfacen tres cosas. La primera es que n con la relación de pertenencia es un conjunto bien ordenado. La segunda es que n es un conjunto transitivo. ¿Qué significaba que fuera un conjunto transitivo? Pues que para todo x, si x es un elemento en el número natural, entonces x va a ser un subconjunto de n. ¿Ok? Y la tercera condición era que todo subconjunto no vacío de n tiene elemento máximo según la relación de pertenencia. ¿Ok? Ahora, esto para un número natural. ¿Qué pasa si ahora consideramos a omega? Pues sabemos que omega preserva dos de las condiciones en la definición de número natural. Tenemos que omega con la pertenencia es un buen orden estricto y además omega es un conjunto transitivo, ¿cierto? Nosotros ahora en este punto ya sabemos cómo construir nuevos buenos órdenes, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos que ahora hemos estado trabajando con omega unión el unitario de omega. Vimos cómo darle estructura de buen orden a este conjunto, de tal manera que si yo considero a este conjunto con la relación de pertenencia, vuelve a caer dentro de los buenos órdenes. Y además, si nosotros observamos, omega unión el unitario de omega es un conjunto transitivo. ¿Qué pasa ahora si yo considero a omega el unitario de omega unión el unitario de este conjunto? Yo sé que puedo definir un orden que resulta ser un buen orden para este conjunto, pero ¿será que este conjunto con la relación de pertenencia vuelve a ser un buen orden? Más aún, resultará que este conjunto es un conjunto transitivo. ¿Qué pasa si nosotros seguimos considerando esta forma de construir buenos órdenes? ¿Será que con la relación de pertenencia son buenos órdenes estrictos y además podemos seguir encontrando que se preserva la propiedad de ser conjunto transitivo? Es decir, ¿será que cualquier conjunto transitivo y bien ordenado por la pertenencia lo podemos construir de esta forma? Por ejemplo, vamos a ver que un conjunto que preserva estas dos condiciones es nuestro concepto de número ordinal. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar ahora sí ya con nuestras definiciones. Para esto vamos a ocupar a un conjunto, sea X un conjunto. Diremos que X es un ordinal o un número ordinal si y solo si X satisface dos cosas. La primera es que X con la relación de pertenencia es un buen orden estricto y dos, X es un conjunto transitivo. ¿Ok?
Y como ejemplos, pues ya tenemos algunos, ¿no? El primero sería pues que para todo n, en omega, n es un número ordinal. De hecho, ahora podemos redefinir al concepto de número natural como n está en omega, es decir, n es un número natural, si y solo si n es un ordinal y todo subconjunto no vacío de n tiene elemento máximo según la relación de pertenencia, ¿cierto? Tenemos que omega es un número ordinal y 3 omega unión omega también es un ordinal, ¿ok? Vamos a denotar como OR a la colección de todos los conjuntos tal que X es un ordinal, ¿ok? Y denotaremos por ordinales a con las letras alfa, beta, gamma, delta, denotamos números ordinales, ¿ok? Y vamos a comenzar a dar propiedades acerca de estos nuevos individuos que estaremos trabajando. Veamos la siguiente observación. Nosotros sabemos que si tenemos a A con la pertenencia un conjunto bien ordenado, entonces si B es un subconjunto de A, tenemos que B con la relación de pertenencia restringido a B, pues vuelve a ser un buen orden, ¿cierto? Entonces, podemos preguntarnos, ¿será que si alfa es un número ordinal y X es un subconjunto de alfa, entonces X es un número ordinal? Rápidamente podemos ver que si alfa es igual al número 3, por ejemplo, es decir, el conjunto que tiene como elementos al 0, al 1 y al 2, y X lo tomamos como el unitario de 1, pues tenemos efectivamente que este conjunto tiene la propiedad de ser un conjunto bien ordenado. Sin embargo, para ser un número ordinal, le falta que X sea transitivo. Entonces, se cumple que X es transitivo, podemos ver que el 1 es un elemento de X, pero el 0 no es un elemento de X. Por lo tanto, el 1 no es un subconjunto de X y así tenemos que X no es transitivo, ¿cierto? Entonces, en general, no se va a cumplir que si X es un subconjunto de alfa, entonces este subconjunto sea un número ordinal. ¿Cuándo sí podremos garantizar que esto ocurre? Tendremos la siguiente proposición. Sea alfa un número ordinal y X un subconjunto de alfa. Si X es transitivo, entonces
X es un número ordinal, ¿cierto? Porque justamente ya tenemos pues que por hipótesis X es un conjunto transitivo y sabemos que alfa con la relación de pertenencia es un conjunto bien ordenado estrictamente, y dado que X es un subconjunto de alfa, entonces X con la relación de pertenencia restringido a X vuelve a ser un conjunto bien ordenado, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener que un subconjunto transitivo de un ordinal vuelve a ser un número ordinal. ¿Ok? Nuestra siguiente proposición refleja esta parte de que los números ordinales surgen como una generalización de el concepto de números naturales, es decir, nos gustaría que preserven muchas de sus propiedades, ¿cierto? Entonces, recordemos que si tenemos un número natural, entonces todos sus elementos también son números naturales, ¿cierto? Esta proposición nos va a decir que la colección de todos los números ordinales, que de hecho es una clase, es una clase transitiva. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que todo elemento de un número ordinal es un número ordinal. En el lenguaje formal tendríamos que para todo X y para todo Y, si Y es un elemento de X y X está en los ordinales, esto va a implicar que Y es un número ordinal. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver la prueba de esto. Sea X, sea alfa en los números ordinales y X un elemento de orden. Queremos demostrar, un elemento de alfa, y queremos demostrar que X es un número ordinal. Entonces, como alfa está en OR, es un conjunto transitivo. Así, tenemos que X es un subconjunto de alfa, ¿cierto? Y por nuestra proposición anterior, basta demostrar que X es un conjunto transitivo para Z es un elemento de X, y con esto concluimos que Y es un subconjunto de X, es decir, X es un conjunto transitivo. De esta manera tenemos que X es un número ordinal. Y con esto hemos demostrado que todo elemento de un número ordinal es nuevamente un número ordinal. ¿Ok? Lo siguiente que haremos es definir un orden
para los números ordinales, ¿ok? Eso lo vamos a trabajar en la siguiente clase.